Lunes 9 de febrero 2026, Bad Bunny se lleva la noche con su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Miles de personas en el estadio y millones más a través de diferentes medios corean sus canciones. México envía buque con ayuda humanitaria a Cuba, más de 800 toneladas de alimentos y otros artículos de primera necesidad partieron este fin de semana de nuestro país a bordo de buques de la Marina. La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la entrega de escrituras y cancelación de hipotecas en el estado de Nuevo León. Esto como parte del programa Vivienda para el Bienestar. Beneficia a familias trabajadoras y garantiza el acceso a un patrimonio digno y seguro. Lorena Marisol Rodríguez fue nombrada alcaldesa interina en Tequila, Jalisco. Esto tras la detención del alcalde anterior, Diego N., por sus presuntos actos de extorsión. El bosque de Chapultepec se convierte en un megacentro de vacunación contra el sarampión. Cientos de personas acuden a inmunizarse. Antonio José Seguro ganó la presidencia de Portugal. El candidato izquierdista demócrata se llevó más de 71% de los votos en la segunda vuelta electoral celebrada este domingo. Y así les damos la bienvenida a 11 Noticias a las 6 en este lunes 9 de febrero. Guadalupe, buenos días. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Gracias por iniciar con nosotros la semana, como siempre, ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. ¿Cómo andan en radio? Muy buenos días. 95.7 de FM es la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Las y los acompañamos a donde ustedes vayan. Estamos disponibles también en todas nuestras redes sociales, ahí las puede ver usted en la pantalla y el código QR que aparece es para que lo puedan escanear y les lleva directamente a nuestra página con más información. Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sale tu balcón. De Puerto Rico para el mundo, en América Latina se escuchó y en Estados Unidos también el idioma español a ritmo de reggaetón y salsa, con un sabor que le puso Bad Bunny, que sí, lo vemos, se llevó las palmas en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Y de acuerdo con algunos analistas, dado que el partido no iba tan espectacular, a través de redes sociales incluso se dijo que Bad Bunny había sido el ganador. Pues sí, más adelante les vamos a tener todos los detalles de este show que dio Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, con sabor latino. Bueno, mientras tanto, vámonos con la información. Mire, como parte de la tradición solidaria de nuestro país con América Latina, México envió ayuda humanitaria a Cuba. Se trata de un embarque de víveres que incluye alimentos de primera necesidad y artículos de higiene personal. Con esto se busca mitigar en parte el bloqueo comercial de Estados Unidos a la isla. Y es que sabemos que el gobierno mexicano ha informado que en breve se enviarán otros buques con más ayuda humanitaria para el pueblo cubano. Los detalles. México envió 813 toneladas de víveres como parte de la ayuda humanitaria a Cuba, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. La ayuda zarpó este domingo vía marítima del puerto de Veracruz en los buques Papaloapan e Isaac Holbox de la Secretaría de Marina. Se espera que arriben a su destino en 4 días, es decir, el próximo jueves. El Papaloapan transporta alimentos de primera necesidad, leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún, aceite vegetal y artículos de higiene personal, entre otros, con una carga de 536 toneladas. En el buque Isla Holbox se embarcaron poco más de 277 toneladas de leche en polvo. La Cancillería informó que aún quedan más de 1.500 toneladas de ayuda humanitaria pendientes de ser enviadas y recordó que México siempre ha sido solidario con los pueblos hermanos que lo necesitan. Como ejemplo, recordó el apoyo frente a los incendios
en California y en Chile, las inundaciones en Texas y las tragedias provocadas por desastres naturales en diversas naciones del continente. El embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez, agradeció el envío. Esta ayuda contribuirá a paliar las consecuencias de la cruel guerra económica contra Cuba, escribió en X. Con información de Gil Molina, 11 Noticias. Vamos ahora con asuntos de seguridad, porque gracias al operativo Enjambre se ha logrado detener a 14 presidentas y presidentes municipales de al menos 6 estados. Todo esto por presuntos vínculos con el crimen organizado. A poco más de un año de su implementación, el operativo Enjambre reporta la detención de 14 alcaldes y alcaldesas de distintos partidos políticos por presuntos vínculos con el crimen organizado y delitos de alto impacto como homicidio. 4 son del PRI, PAN y PRD, que contendieron solos o en coalición. 3 son de Movimiento Ciudadano, 1 del Partido Verde, 1 del Partido Local Chiapas Unido y 5 de Morena. El más reciente fue el alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego R., relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación y quien es señalado por la Fiscalía General de la República de extorsión contra empresarios de esa región. En la lista también están 4 alcaldes y alcaldesas del Estado de México, uno de ellos electo, María Elena M. de Amanalco, María del Rosario M. de Santo Tomás de los Plátanos, Pedro Luis H. del mismo municipio y Ari Patrick M. de Almoloya de Alquiciras. Están también de Puebla Giovanni G. de Tlachiachuca, Urubiel G. de Ciudad Cerdán, Ramiro G. de San Nicolás, Buenos Aires y Gerardo C. de Cuautempan. 2 de Chiapas, Rosenberg L. de Bellavista y Ernesto C. de Cintalapa, José Ascensión M. de Teuchitlán, Jalisco, Marco Antonio P. de Magdalena, Tlatelulco, Tlaxcala, y una de Oaxaca, Vilma Zenorina R. de Santa María, Huazolotitlán. El operativo Enjambre es una estrategia coordinada entre fuerzas federales y fiscalías estatales, cuyo objetivo es desarticular redes criminales incrustadas en gobiernos. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, afirmó que estas acciones se realizan en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el Combate a la Corrupción, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum. 11 Noticias. Justamente sobre la situación en Tequila, Jalisco, el Cabildo del Ayuntamiento votó para designar como alcaldesa interina a Lorena Marisol Rodríguez, y esto luego de que Diego N. fuera detenido por presuntamente encabezar una red de corrupción mediante la cual servidores públicos extorsionaban a empresarios y comerciantes de la región. Bueno, vámonos ahora con asuntos metropolitanos. Mire, el tren interurbano El Insurgente cumplió ya su primera semana de operar con el recorrido completo que va desde Sinacantepec, en el Estado de México, hasta Observatorio, aquí en la capital del país. Pues en esta primera semana les vamos a contar cómo usuarias y usuarios han sentido este servicio en tiempo de traslado, en seguridad, incluso en su bolsillo. Gilberto Molina nos platica. Es un recién nacido de 7 días. El tren interurbano El Insurgente es un atractivo para familias y personas que invirtieron su fin de semana para conocerlo y sus destinos. No somos de aquí, venimos de fuera de la ciudad, pero vinimos a conocerlo y esperamos que sea para beneficio de toda la gente. ¿De dónde viene usted? Cuernavaca, Morelos. Pues a recorrer, a ver todo Toluca, que nunca he ido. Tiene ese aroma nuevo. Por la mañana incluso lleva asientos vacíos, lo que hace más placentero el viaje entre estación y estación, 7 en total, que comprenden un recorrido de 57 kilómetros. Algo parecido a un primer mundo, magnífico. Todo está muy adecuado, parece que todo es perfecto. Este es un México diferente a otros México que vivimos anteriormente. Bien, es agradable, cómodo y rápido. Martín viaja de Tláhuac a Toluca todos los días, 2 horas y media en el mejor de los casos. Este domingo conoció una máquina del tiempo.
No, pues va a ser la primera vez que voy ahorita en este medio, pero según en 1 hora y media desde donde vengo a Toluca. ¿Estaría usted ahorrando 1 hora de trayecto? Aproximadamente, sí. El insurgente proyecta transportar 100,000 usuarias y usuarios al día. Algunos se preguntan en qué momento conocerá el concepto horas pico. Yo no sé cómo va a hacerse, yo tengo esa interrogante cuando la cantidad de gente que venga rebase el número de asientos que haya, porque hasta el momento todos vamos sentados a gusto y hay gente que va pasando, un policía, vigilando que todos estemos comportándonos, digamos, pero cuando haya mucha gente tendrá que ser que se vayan de pie muchos, no sé. El tren interurbano El Insurgente es considerado un portento de ingeniería. Conecta el poniente de la ciudad con el Estado de México a una velocidad estándar de 90 kilómetros por hora, lo que permite hacer el recorrido en 50 minutos a un costo de 100 pesos de terminal a terminal. La experiencia de viajar en El Insurgente no solo acorta las distancias y brinda hermosos paisajes, hace más amigable y funcional el trayecto Observatorio Toluca y Observatorio Sinacantepec, lo cual los usuarios lo valoran. Con las imágenes de mis compañeros David Ramírez y Yair Maya, 11 Noticias, Gilberto Molina. Pues cumple su primera semana el tren interurbano. Vámonos con temas de salud, ya en la ruta completa con la inauguración hace justo 8 días. Y en asuntos de salud, importante que continúe la campaña de vacunación contra el sarampión en México para que la gente tenga conciencia de que hay que vacunarnos. Es importante, además la Secretaría de Salud ya instaló diversos puntos de vacunación en espacios públicos, como le adelantábamos en este mismo espacio informativo, particularmente en estaciones del transporte. Sabemos que hasta el viernes 6 de febrero, aquí en la Ciudad de México, se registraron 166 casos completamente confirmados. Por ello, es importante recordar que las personas que necesitan vacunarse son infancias de 6 meses hasta los 9 años, pero también las adolescencias, adultas y adultos que no tengan su esquema completo de vacunación. Les contamos más. Me da hasta para más. Este domingo arrancó oficialmente la campaña de vacunación contra el sarampión 2026 en la Ciudad de México. Serán 500,000 brigadas y 300 centros de vacunación. El bosque de Chapultepec se convirtió en un megacentro de inmunizaciones. Roberto fue el primero en recibir su dosis. Pues principalmente por salud propia, cuidarse a uno mismo y evitar cuidar a los demás. El domingo familiar en Chapultepec fue bien aprovechado por sus visitantes. Vinimos al paseo que se hace con los ciclistas los domingos, aquí a la ciudad, y de regreso pues están voceando que hay como jornada de vacunación, entonces pues decidimos aprovechar. Es mejor ahorita, ¿no? Porque hay que prevenirte y todas esas cosas, entonces mejor ahorita que está aquí, que hay oportunidad, ¿no? Y agradecieron que la vacuna llegue a los espacios públicos más concurridos. Es bueno porque mucha gente no tiene el tiempo de ir a otras partes o de desplazarse, entonces si te queda en el camino, aprovechas. Ya llevamos ahorita 900,000. Miren, me estaba dando un dato la secretaria de Salud, que tan solo en esta semana, se logró vacunar a más de 50,000 personas. En todos los centros de salud hay vacunas suficientes como en el de la Colonia Guerrero. Pues ya pasamos una pandemia que fue mortal para mucha gente y no queremos situaciones similares. Los biológicos van dirigidos a la población desde los 6 a los 11 meses de edad con la llamada dosis cero. Además, claro, del esquema tradicional de al año de edad y el refuerzo al año y medio. El otro gran grupo va desde los 6 hasta los 49 años. Toda esa población, que son alrededor de 100 millones de personas, es muy importante que reciban cuando menos una dosis de vacunación. De las 500 brigadas, la mitad serán móviles y otras fijas. 100 estarán en el transporte público, metro, metrobús, RTP y cablebús. 50 en escuelas de nivel medio superior y superior.
Habrá 50 puntos fijos en lugares de alta concentración, como en mercados y plazas centrales. Más de 21 puntos tendrán horario extendido desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, entre ellos Bellas Artes, Ángel de la Independencia, la Basílica de Guadalupe y el Parque de los Venados. La ubicación de los puntos de vacunación se puede conocer por medio de un código QR en la página de Gobierno de la Ciudad de México y sus redes sociales. Con imágenes de Darío Hernández e información de María Fernanda Ruiz, 11 Noticias. Bueno, y precisamente así como en el transporte público, hay otros puntos en donde también están estos módulos de vacunación. Nos vamos hasta la central de Abasto en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Ahí también están instalados estos módulos. Mi compañera Araceli Aranday nos cuenta sobre ello. ¿Cómo estás, Sara? Bienvenida, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, nos encontramos aquí en este lugar, donde déjame comentarte que 90,000 personas trabajan aquí en esta pequeña, gran ciudad. Y hasta este lugar llegaron los puestos de vacunación del IMSS Bienestar en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México. Puestos de vacunación son 2 en los principales accesos vehiculares a esta central y que han estado operando desde las 8 o 9 de la noche toda la madrugada hasta hoy a las 7 de la mañana, que se retirarán. Estos puestos de vacunación, estos 2 puestos de vacunación han inmunizado a alrededor de 500 personas durante esta madrugada. Pudimos platicar a las personas que vinieron a vacunarse y esto fue lo que nos comentaron al respecto. Adelante. Ya es necesario, ¿no? Porque aquí luego aquí en la central se ven muchas infecciones y contagios por cualquier cosa. Hay que prevenirnos, ¿no? Es algo importante, ¿no? Que estén acá, porque uno a veces no tiene, como dice usted, el tiempo. Entonces, ya que nos dan la posibilidad y estamos al paso, pues está bien. No, súper bien, y más a esta hora. Voy pasando, llego de trabajar y todo, y ya, sin fila, sin nada. Y aquí mismo en tu trabajo está bien. Evitar muchos contagios. Nosotros tenemos contacto mucho con mucha gente y yo creo que es importante evitar todo ese tipo de contagios entre, ahora sí, compañeros, entre personas que estamos dándoles un servicio. Las brigadas que están realizando esta vacunación son elementos de la Marina, de la Sedena y también del IMSS Bienestar, como Diana Trinidad. Esto también nos comentó al respecto en relación a las personas que pueden venir a vacunarse. Adelante. Se pueden venir a vacunar todas las personas desde los 10 años hasta los 49, es el grupo blanco, siempre y cuando no cuenten con esquemas completos de sarampión. Esa es la recomendación, que vengan a vacunarse, que traigan su cartilla de vacunación. Las personas que no podrían hacerlo son las que presentan algún tipo de malestar o de temperatura. Angélica Guadalupe, auditorio, mi reporte. Pues muy importante, Ara, esto que nos compartes, más de 90,000 personas las que tan solo trabajan en esa central de abastos. Estos módulos de vacunación pues definitivamente ayudarán a las personas que no disponen de tiempo para acudir a un centro de salud. Ahí estará disponible la vacunación. Si nos puedes reiterar, Ara, el horario en el que estará esta brigada aún, si permanecerá toda la semana, cuándo se retira y los horarios para que las personas que nos escuchen y puedan pasar por ahí pues lo hagan para vacunarse. Con muchísimo gusto. Estas brigadas, estos 2 puntos que estarán en Churubusco y Eje 5, estarán de 8 de la noche hasta las 7 de la mañana. Estarán vacunando. El acceso es muy fácil. Pueden dejar el vehículo, bajarse y vacunar, volverse a subir al vehículo y seguir a sus puestos de trabajo. Se planea que estarán durante toda esta semana. Pues muy bien, Ara, ahí está el dato preciso y conciso. Por lo pronto te agradecemos, seguimos en contacto. Buenos días. Muy buenos días, me despido con las imágenes de Cristian Aguilar y Andrés Reyes. Muy buenos días. Gracias, Araceli Aranday y el equipo de 11 Noticias, pues dándonos reporte de esto. Nos vamos con más. Para hablar del pronóstico del tiempo, cómo va a estar, se esperan lluvias al norte y centro de nuestro país, fuertes vientos en el sur y sureste de la República Mexicana. Los detalles en
en la siguiente historia. Esta semana iniciamos con condiciones de lluvias en varias zonas del país. En el noroeste y norte, como Sonora, Chihuahua y Durango, se esperan chubascos y lluvias, así como posibles nevadas en las montañas altas. Sean precavidos con el frío intenso y heladas en las serranías de estos estados. En el centro del país, incluyendo todo el Valle de México, predominará cielo medio nublado, con neblina en las zonas altas, aunque se espera una tarde más templada y sin lluvias importantes. En las regiones sur y occidente desde Oaxaca a Michoacán y aún más al norte se esperan chubascos y lluvias moderadas. En el sureste de México y Yucatán habrá lluvias ligeras aisladas. Donde el calor no cede con temperaturas de hasta 40 grados es en las costas del Pacífico. Y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec continúa el llamado norte, con rachas de viento de hasta 80 kilómetros y oleaje de hasta 3 metros de altura. Asimismo, se espera oleaje elevado en California y Baja California Sur, y de Guerrero hasta Colima, por el llamado mar de fondo. Evite zonas de riesgo por lluvias o vientos y manténgase bien informado. 11 Noticias. Bueno, pues así el clima y nos vamos ahora con avisos a tiempo. Si ya van a salir de casa a las 6:27 en la hora del centro, importante ceder el paso a servicios de emergencia que se dirigen a la calzada de Tlalpan, esto es a la altura de Nezahualpili, poco antes de la estación del tren ligero Registro Federal. También, mire, el Metrobús informa que por el Día de la Fuerza Aérea Mexicana, la línea 4, ruta Buenavista-San Lázaro Sur, va a tener servicio hasta la estación Juárez y San Pablo. Sin servicio serán los mercados San Juan a Pino Suárez en dirección al sur. Bueno, otro aviso en el metro, este lunes 3 estaciones contarán con horario especial de cierre por las labores para mejorar la línea 2, y además de lunes a viernes será de 5 de la mañana a 10 de la noche. Nos vamos a la pausa y volvemos. 6:30 de la mañana, seguimos en A las 6 y mire, en Aguascalientes se busca modificar la ley para que la interrupción del embarazo sea despenalizada hasta las 12 semanas de gestación y no a las 6 como se permite actualmente. Azucena Rangel nos cuenta de ello. El avance de ideologías de ultraderecha y su llegada a los gobiernos en diferentes países encendió las alertas por el impacto que tienen para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes. Cuando tenemos a líderes globales, a los más altos mandos de países con gran poder geopolítico, no estamos hablando de simples discursos, sino que son posicionamientos que lamentablemente pueden traducirse en políticas de Estado. En el caso de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y su llamada política de la Ciudad de México, que bloquea la asistencia de ese país a organizaciones que apoyan el aborto libre y seguro. Entonces, cuando se restringe la autonomía reproductiva, lo que está en juego es quién tiene el poder sobre los cuerpos y sobre las decisiones y sobre las vidas de las personas, especialmente de las mujeres, personas que gestan. En México existió un retroceso. En 2024, Aguascalientes se convirtió en la primera entidad en reducir el plazo legal para abortar de 12 a 6 semanas. En la mayoría de los casos, las personas se percatan de que están embarazadas a partir de la 8ª semana. Sin que esto sea una regla, puede ser después, puede ser antes. Pero entonces, si se limita el acceso a 6 semanas, pues muchas personas se van a dar cuenta de que están embarazadas después de que ya haya vencido este plazo. A inicios de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía prevista la discusión para analizar la constitucionalidad de la reforma estatal, pero hubo una pausa. Incluso en el periodo que se despenalizó el aborto a semana 12, no es que hubiera acceso al aborto, o sea, se seguía negando. ¿Por qué? Porque aunque la ley lo diga, pues necesitamos de la voluntad política de las personas para hacerlo funcionar y la voluntad estaba en contra. La gobernadora de Aguascalientes ha manifestado públicamente su postura contra el aborto. La ciudadanía de Aguascalientes, pues como ustedes saben, el 85% son católicos. O sea, aquí a lo mejor muchos podremos tener una discusión de este tema, ¿no? Podemos tener una discusión sobre estos temas. Sin embargo, el gobierno del Estado sabe que en cualquier institución de salud
En cualquier centro, hospital de salud, no se practica ningún tipo de aborto. Y si bien en la Ciudad de México se han dado pasos en los derechos reproductivos, desde 2024 el Congreso capitalino detuvo una iniciativa para eliminar el delito de aborto, único procedimiento de salud regulado desde el ámbito penal. México es referente a nivel internacional en la materia, pero tan solo en 2025 se abrieron 890 carpetas de investigación en todo el país por el delito de aborto, criminalizando a quien decide sobre su maternidad. 11 Noticias, Azucena Rangel. Lista la información deportiva. Bueno, pues hoy es lunes de analizar el Super Bowl. Betty Pereira, espero que haya seguido todos los detalles minuto a minuto. Por supuesto. Ayer estaba pegadísima al televisor. No quiero hablar de edades, pero sí les quiero decir que yo he visto 41 de los 60. Entonces. Ándale, mi Betty. Tremenda. Así nada más de atenta. Gracias a todas, a todos. Buenos días. Las defensivas ganan los campeonatos y para no desentonar, los halcones marinos de Seattle cumplieron esta máxima. El equipo de la NFL, que aceptó menos puntos por partido en la temporada 2025, se alzó con su segundo trofeo Vince Lombardi al imponerse 29-13 a los Patriotas de Nueva Inglaterra, el equipo nada menos más representativo de este deporte en Estados Unidos y favorito del ala republicana que encabeza el presidente Donald Trump, quien por cierto es muy amigo cercano de Robert Kraft, el dueño de los Patriotas, un magnate que ha donado parte de su fortuna a las causas israelíes. El triunfo de Seattle, cuya propietaria es la filántropa Jody Allen, es también una derrota para el presidente Trump. El MVP fue Kenneth Walker III, el primer corredor en ganar este reconocimiento desde el Super Bowl 32. Y aquí en nuestro país, específicamente en la Ciudad de México, la afición vibró con la NFL. Restaurantes y otros establecimientos se convirtieron en auténticas trincheras de pasión por el Super Bowl. La historia la tiene Vianey Zárate. No estábamos en San Francisco, pero el Supertazón 60 se sintió como en casa. En la Ciudad de México, restaurantes se convirtieron en auténticas trincheras de pasión. Hubo afición de Patriotas de Nueva Inglaterra, de Halcones Marinos de Seattle y de muchos otros equipos, pero todos con un mismo sentimiento: vivir la fiesta del Super Bowl. El ambiente era una mezcla de nervios. La afición de Seattle feliz por ver a su equipo de regreso y la de Patriotas con la esperanza de sacar el triunfo. Esperaron 11 años literalmente, o sea, yo le empecé a ir a los Seahawks desde que le ganaron a los Broncos en el Super Bowl y pues espero que ganen esta vez, la verdad. Esperando, o sea, 11 años es muchísimo tiempo, pero pues es un orgullo ver a este equipo en el Super Bowl otra vez. En estos momentos yo espero que los Patriotas le den la vuelta como acostumbran, pues nada, que Drake May se suelte un poco más y que juegue mejor. Con cada jugada, las expresiones iban de la emoción a la tensión, pero cuando el juego pausó para el espectáculo de medio tiempo, la vibra cambió con baile y canto, donde la afición reconoció que más que un concierto, fue un mensaje de unidad. Me gustó mucho como todo el show, pero todo este mensaje que dio político y que fue latino y que Bad Bunny dijo, yo no voy a hacerlo en inglés, pero invitó a una representante muy fuerte de Estados Unidos que es Lady Gaga. Fue algo inesperado completamente. Y a Ricky Martin, que también es un portavoz. Cuando el juego volvió, la pasión no bajó. Al final de la noche, el marcador terminó con victoria para Seattle. Y como en toda gran noche, las dos caras de la afición quedaron a la vista. Es doloroso, pero igual confío en que pues es el primer año de reconstrucción. Y creo que el siguiente también tenemos una buena oportunidad de ganar. Con imágenes de David Ramírez y Jair Maya, 11 Noticias, Vianey Zárate. Los Charros de Jalisco se coronaron por primera vez en la Serie del Caribe al vencer 12-11 a los Tomateros de Culiacán en el Estadio Panamericano. Benjamín Gil se convirtió en el segundo mexicano en ganar la Serie del Caribe como jugador y como manager tras sus títulos con los Tomateros precisamente en 1996 y 2002. Un
grupo de mujeres deportistas se manifestó porque el Comité Olímpico Internacional no les permitió participar en la prueba de combinado nórdico, una disciplina compuesta por saltos y esquí de fondo y cuya modalidad es exclusiva para la rama varonil. El organismo deportivo se justificó diciendo que no es exclusión, sino que no hay suficientes países para que haya quórum en la rama femenil. Pero recordemos que la noruega Aida Marie Hagen, quien ganó el oro en esta prueba en el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico del 2025, recibió como premio un kit de belleza y un fin de semana de spa, mientras que el campeón, su compatriota Jarl Magnus River, cobró $3.900. No, pues gracias. Cadillac aprovechó el Super Bowl 60 para presentar el diseño de su nuevo auto de Fórmula 1 como parte del lanzamiento en Times Square. Se activó una caja de cristal durante unos 20 segundos donde el auto apareció ante el público, marcando oficialmente la llegada de esta escudería a la Fórmula 1. La histórica esquiadora estadounidense Lindsey Vonn sufrió una fuerte caída durante la prueba de descenso en la justa invernal y tuvo que ser evacuada en helicóptero. El personal médico ingresó de inmediato y tras inmovilizarla decidió trasladarla en el helicóptero para una evaluación más profunda. Los deportes, Angie, Lupita. Oye, Betty, sin duda hay mucha información que comentar, este fuerte accidente bestial para esta campeona mundial, pero pues la noche se la lleva también el Super Bowl. Por supuesto. Muchos comentarios, Betty, que si el partido no fue lo que se esperaba, que si estuvo aburrido. Tú que haces análisis deportivos, ¿qué nos puedes comentar? Fíjate que dos equipos con las características de Patriotas y de Seattle iba a ser difícil que hubiera un marcador muy abultado y ciertamente las defensivas se iban a cerrar. Si estamos hablando de que Seattle recibió menos de 18 puntos en promedio por partido durante la temporada, estábamos hablando que Patriotas no la iba a tener fácil para poder anotar, sobre todo touchdowns, ¿no? Se fueron llevando con goles de campo los primeros cuartos y al final, cuando parecía que Patriotas pues podía regresar, apareció Jordan Love, por cierto, de raíces mexicanas, con una intercepción que terminó por enterrar al equipo. Entonces, no necesariamente tenemos que creer que porque son marcadores abultadísimos de muchos puntos es un juego de calidad. A veces las pérdidas de balones te hablan más bien de la falta de calidad en el juego, ¿no? A mí sí me gustó, yo me divertí, me la pasé sensacional, me encantó el medio tiempo, que yo no soy fan de los medios tiempos del Super Bowl. Me encantó lo que pasó ayer en el campo. Decíamos, ¿no? Nueva Inglaterra es un equipo tan representativo, tan del gusto del presidente Trump, que haber perdido y luego haber visto a Bad Bunny desfilar con estas banderas de toda América Latina, hablando en español, Lady Gaga casi queriendo bailar salsa, no le salió muy bien, pero a mí me pareció maravilloso. No te voy a decir que es de lo mejor que he visto, ha habido unos más emocionantes y mejores, pero yo soy amante del fútbol americano y del Super Bowl. Tiene que ver, Betty, las figuras dentro de los equipos. Había figuras dentro de los equipos que hicieran o dieran más realce a esta contienda de ayer del Super Bowl. No estamos hablando de nombres como Joe Montana o John Elway, pero sí hablamos de jugadores como Sam Darnold, que había estado lesionado, que había venido de jugar en equipos que no tenían tanta calidad, que no parecía que este hombre nunca iba a tener una liga de Super Bowl. Entonces, de repente, verlo triunfar con un equipo como Seattle, bueno, son esas historias, ¿no?, que también permiten pensar que jugadores no tan estrellas puedan llevar a sus equipos a este campeonato. Para Seattle es el segundo. Bueno, pues la ciudad debe estar de fiesta. Definitivo. Qué barbaridad. Pues. Un juego redondo por donde lo veas. A mí me encantó. Eso, mi Betty. Gracias. Excelente día. Bonita semana. Gracias. Y seguimos con más. Así es, nos vamos con más. Y pues tenemos todavía mucha tela de dónde cortar sobre este Super Bowl, pero nos vamos pues al detalle, al espectáculo de medio tiempo, y por ello le damos la bienvenida a Paola Peralta. ¿Cómo estás, Pau? Bienvenida. Muy bien, ¿cómo estás? Muy buen día, Angie. Pues déjame contarte que el espectáculo de medio tiempo con Bad Bunny rompió récord de audiencia. 135.4 millones de personas vieron su show y el estadio en la ciudad de Santa Clara vibró al ritmo latino. Veamos. Qué rico es el latino. ¡Hoy se ve! Tardaron 60 años en lograr que se escuchara música en español en el medio tiempo del Super Bowl, y en 7 minutos todo estaba listo para que Bad Bunny convirtiera la cancha del Levi's Stadium en un barrio latino. Después de un título en español como si se tratara de una telenovela, Benito se abrió paso en medio de un cañaveral. A ritmo de Titi me preguntó:
esa con la que su nuevo público comenzó a aprender nuestro idioma. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Entre campesinos y campesinas encontró tacos y piraguas, los raspados boricuas, manicuristas y deportistas, los de tradición boxística y los de la mula de seises. Así llegó la casita, la tradicional puertorriqueña que fue el centro de sus conciertos, en donde recibió la visita de Karol G, Cardi B, la estadounidense con ascendencia puertorriqueña Jessica Alba y Pedro Pascal, su amigo chileno con quien compartió un sketch en Saturday Night Live disfrazados de señoras latinas. Se escuchó Yo Perreo Sola, convertido en un himno de empoderamiento femenino, y Gasolina de Daddy Yankee, el primer reggaetón en ocupar las listas globales de popularidad. Pero como toda buena telenovela, no podía faltar una boda, un acto de amor en medio de la tormenta. La pareja había invitado al cantante a su unión, pero los invitados fueron ellos al medio tiempo. Ahí tuvieron una ceremonia real, con todo y pastel y una banda de salsa liderada por Lady Gaga, quien después de ser protagonista, ahora fue actriz secundaria, vestida con el azul celeste de la bandera de la isla, la original, esa creada en 1895 como símbolo de la lucha independiente. Otro invitado fue Ricky Martin, quien sentado en las clásicas y ahora famosas sillas blancas cantó Lo que le pasó a Hawái, clamando por mantener la lengua, las tradiciones y la independencia de su tierra. En una televisión con antena de conejo, una familia ve la entrega del Grammy, donde el cantante pidió Fuera Ice y su Debí tirar más fotos fue el disco del año, un premio que le entregó al pequeño Benito Antonio Martínez Ocasio. Censuraron las groserías, pero sobre postes de luz cantó El Apagón, denunciando las malas gestiones de servicios públicos y la llegada de quienes quieren ser latinos, pero les falta sazón, batería y reggaetón. El Café con Ron acompañó el desfile de banderas de todo el continente, que fueron nombradas una a una, porque como lo aseguraba el balón que cargaba Bad Bunny, todos somos América. 11 Noticias, Sandra Sidle. Y el Super Bowl 60 arrancó con el espectáculo de Green Day. La banda de California hizo un viaje a la nostalgia. Antes de la patada inicial, la banda arrancó su show con el tema Holiday, para cerrar con American Idiot, un himno contra el sistema capitalista que resonó en todo el estadio. El show de Bad Bunny en el Super Bowl recibió un respaldo masivo de las estrellas latinas. Katy Perry le envió un mensaje: "Tú puedes con esto, Benito, recuérdale al mundo cómo es el verdadero sueño americano". J-Lo y Shakira también se unieron recordando su colaboración en el Super Bowl 2020. Chambean, chambean, pero no hablan. Tú compras todas las Jolambo, a mí me las regalan. Otras celebridades que se sumaron fueron Nati Natasha, Gloria Trevi, Alejandro Sanz, Bobby Pulido y Marco Antonio Solís, el Buque. El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró oficialmente el 8 de febrero como el día de Bad Bunny en honor a su presentación en el Super Bowl. En un comunicado, Newsom destacó cómo Bad Bunny ha trascendido el ámbito musical para convertirse en un fenómeno cultural que ha abierto espacios para el español y artistas latinos. El diseñador dominicano neoyorquino Raúl López, fundador de Luar, agradeció a Lady Gaga por usar un vestido de su marca en el medio tiempo del Super Bowl. El diseño azul celeste llevaba una flor de Jamaica, la flor nacional de Puerto Rico. Y la fiesta no se detuvo en la cancha, la música siguió en las instalaciones del estadio, incluso afuera, donde los músicos que acompañaron a Bad Bunny en el escenario continuaron tocando y pusieron a bailar a las y las asistentes. Y hasta aquí la información, mucha música, baile y sobre todo pues ese corazón latino, ¿no?, que se vivía en este medio tiempo. Un mensaje muy poderoso, Paola, político, un mensaje de unidad, de no solo de América Latina, sino de toda América, claro, porque la mención que hace de los países pues abarca Estados Unidos, abarca incluso Canadá, o sea, todo Norteamérica también, y claro, también entre las particularidades, Paola, cuando le entrega el Grammy a este niño que fue detenido precisamente por el Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE,
y que ahora recibe este Grammy que ganó previamente pues Bad Bunny. Claro, y también pues el final, ¿no? En donde se ve desfilar con todas las banderas, no solo latinas, sino de todo el mundo. Creo que también da este mensaje de paz y unidad, ¿no? Así es. Y la gran coincidencia, pues además que todas las personas estuvieron ahí, aunque no les gustara pues este ritmo, esta música de Bad Bunny, ¿no? Y pues vimos la audiencia, ¿no? Que superó al del año pasado. Gracias, Pau, por todos Muchas estos gracias. detalles. Te vemos pronto. Nos vamos con más. Vamos a hablar ahora de la vialidad. En grandes urbes están enfrentando una crisis sin precedentes. Para apoyar el problema, el IPN trabaja en un simulador basado en un modelo matemático que utiliza inteligencia artificial para lograr mejor movilidad. Nos cuenta más Judith Hernández. Es día de Agenda Politécnica y hoy hablaremos de 2 simuladores de tráfico vehicular diseñados por estudiantes de la ESCOM a partir de un modelo matemático que utiliza una rama de la inteligencia artificial llamada autómatas celulares para ayudar a diseñar y reconfigurar las vialidades. Veamos cómo funciona. Uno de los principales problemas en las grandes ciudades es el tráfico vehicular. Para ofrecer alternativas que pudieran mejorar la circulación en las calles, en la Escuela Superior de Cómputo del IPN desarrollaron 2 simuladores. El primero ayuda a manejar el flujo de vehículos en el campus de Zacatenco. Pero sí, eventualmente, y como hay más actividades en la escuela, por ejemplo, la expo geográfica, un evento en el estadio, un evento en la biblioteca, otro evento en la académica, en fin, o sea, entonces puedo echar a andar el simulador, poner puntualmente esos puntos donde se va a concentrar la gente y ver que el circuito soporte esa cantidad de autos, ¿no? Este simulador podría organizar el flujo vehicular, no solo en Zacatenco, sino también en otras áreas de la ciudad ante diversos eventos, ya sean imprevistos o planeados. Tú puedes simular varios escenarios. Por ejemplo, cómo se comportaría el primer cuadro de la Ciudad de México. Si yo hago un evento y necesito cerrar al menos 8 cuadras a la redonda, ¿no? Pues entonces puedes simular el cierre de las calles, reorganizar el flujo de los autos y entonces con el simulador ver cuál sería el mejor de esos escenarios. El simulador está basado en un modelo matemático que utiliza inteligencia artificial. Sí, el sistema es inteligente en sí mismo porque él toma las decisiones. Y eso es un factor importante en la inteligencia artificial. La máquina debe de tomar las decisiones para saber cómo evoluciona un programa, cómo se ejecuta. Es que está basada en un modelo matemático que se conocen como autómatas celulares. El otro simulador, que funciona con los mismos principios, fue diseñado para ayudar a planear la expansión de pequeñas comunidades como Tepozcolula en Oaxaca. Pues te ayuda a optimizar a largo plazo cómo podría ser mejor la orientación de las mismas avenidas, las calles, o el diseño de una nueva calle ahí. Ambos simuladores pueden funcionar para cualquier poblado o ciudad. Únicamente habría que cargarle los datos. En la Universidad del Oeste de Bristol, en Inglaterra, ahí vamos también a implementar una modelación del campus, de lo que es la universidad. Y el otro es con la Universidad de Ostrava, en la República Checa. Vamos a aplicar nuestro modelo allá también. Lo que se busca es consolidar estos simuladores y posteriormente llevarlos a cualquier parte de la República Mexicana. Es todo en Agenda Politécnica con imágenes de Christopher Arismendi y Leonardo Carpio. Hasta la próxima. Tiempo de la cultura, Miguel de la Cruz, mucha información como siempre el lunes. Gracias, Angélica, buenos días. Pues sí, el compositor y pianista Eugenio Toussaint fue una pieza clave del jazz mexicano y el Instituto Mexicano de la Radio le rindió un merecido homenaje. Aquí los detalles. En la señal de la radio pública vibró la música de Eugenio Toussaint. Pues digamos que es un pilar, un faro de la música mexicana del siglo XX. Figura clave de la composición mexicana, debutó como pianista en 1972 con el grupo Odrakek, pero marcó su trayectoria la fundación del ensamble de jazz Sacbé y la música de concierto. No, me parece muy lindo que se reconozca a Eugenio en su trayectoria. Fue un músico que rompió barreras, alguien que transitó, que nadó fácilmente entre lo clásico y el jazz,
de una manera muy espontánea, porque hay quienes lo tratan de ser y nomás no les resulta porque no se sienten cómodos en ambos géneros. En conmemoración por 15 años del fallecimiento de Toussaint, el Instituto Mexicano de la Radio preparó un homenaje en vivo desde las emisoras Opus 94 y Horizonte 107.9 en el IMER, con imágenes de Darío Hernández, 11 Noticias, Mauricio Romo. La Semana del Arte se desbordó en la Ciudad de México con múltiples actividades. Aquí los detalles. Concluyó la Semana del Arte y una de las ferias que puso el ojo en otros horizontes fue Clavo Movimiento, al reunir a artistas emergentes de México, Centroamérica y el sur global, como la brasileña Cecilia Saro, quien desde hace 15 años explora la feminidad con soportes como el esmalte de uñas, telas, linoleums y relojes, artista que por primera ocasión vivió la experiencia de una feria. Pasé todo el año pasado produciendo para estar acá, en mi primera feria de mi vida. Yo nunca había participado de ninguna feria en Brasil, nada. Entonces es como, estoy como una debutante acá. Un evento que para gestores y nobles galeristas representó una ventana al mundo. Somos, como varios de nuestros vecinos, un proyecto que no tiene, que depende de la Semana del Arte, ¿no? Y que ojalá hubiera más semanas del arte a lo largo del año para que pudiéramos presentar nuestras propuestas, ¿no? Todo el debate que está ocurriendo en Estados Unidos y cómo eso nos está afectando, nos está marcando un área de oportunidad bien interesante de reunirnos y de afianzar relaciones con Centro y Sudamérica y pensar que existe otro mundo. Realizada en la colonia Atlampa, Clavo celebró 8 ediciones de ampliar el diálogo y experiencias a un público diverso. Con imágenes de David Ramírez y Yair Maya, 11 Noticias, Saray Campeche. Vámonos al libro del día, es Miguel Covarrubias, Una mirada sin fronteras, editado por Fomento Cultural Banamex. Este libro en voz de uno de sus autores, Sergio Raúl Arroyo. Un libro que se derivó de la exposición, Miguel Covarrubias, un mundo sin fronteras, pero va más allá en libro en cuanto a temas y en cuanto a alcances, incluso en cuanto a imagen. Justo el libro lo que busca es abarcar una imagen más íntegra de Covarrubias. Creo que es un libro muy importante, porque además toca aspectos que tienen que ver, desde luego, con el dibujo, con su propia visión biográfica ya en su madurez. También tiene que ver con su visión universalista que alcanza propiamente toda la cuenca del Pacífico. Es un hombre que se formó empíricamente, pero con una gran información, con una erudición a toda prueba. Bueno, Leo, con el 11 avanzamos 152 páginas de Hasta que empieza a brillar, de Andrés Neumann, editado por Alfaguara. El X de hoy es de Betty y dice: estaba harta del abismo entre sus lecturas y su presupuesto, necesitaba más libertad, dinero. Gracias por esta aportación, seguimos leyendo. Hoy se cumplen 133 años de la partida del escritor mexicano Ignacio Manuel Altamirano. En su honor, el poema del día, Los Naranjos, que en alguna parte dice: en los verdes tamarindos se requiebran las palomas, y en el nardo los aromas a beber las brisas van. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @MiguelD, solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura. Más de 25 años de trayectoria del tenor Arturo Chacón. Sí, Miguel. Y estuvo en Bellas Artes. Y estuvo en Bellas Artes, llenó Bellas Artes, cantó el repertorio que estaba esperado, con canciones que interpretaron en su momento Juan Gabriel y José José. Él lo dijo en entrevista varias veces, fue coro de Juan Gabriel por lo menos en 2 conciertos. ¿Sí? Tenía 19, 20 años y comentó que fue una gran enseñanza, que él cuando se pone a estudiar lo clásico, dice hay cosas como el vibrato que te hace concentrarte tanto en cómo manejar la voz que lo que dices se va quedando de largo. Una canción popular como esta te enseña a que no sueltes el sentimiento porque hay que masticar la palabra. Y entonces le da mucho mérito al género popular. Claro, en voz de un tenor y con orquesta sinfónica, pues se combinan 2 géneros, popular y clásico. Además, y además nos compartías, Miguel, lleno total, pero las localidades agotadas desde tiempo antes ya no había boletos. Eso es un gran mérito y qué bueno que sea de un mexicano exitoso. Y una gran noche. Gracias, Miguel. Gracias. Nos vemos después. Nos vemos. Pausa y volvemos.
Queremos agradecer esta mañana la comunicación con Frania Colmenero, subdirectora del Grupo de Información de Reproducción Elegida GIRE. Vamos a hablar contigo y muchas gracias por la comunicación sobre el tema de la regulación de la gestación subrogada. Frania, qué gusto verte y saludarte. Buenos días. Buenos días, Guadalupe. Mucho gusto. Gracias por este espacio y saludos a tu audiencia. Cuéntanos, Frania, ¿cómo andamos en México sobre este tema de la gestación subrogada? Tenemos una ley al respecto, por lo que sabemos hasta ahora a nivel nacional, no todas las entidades están trabajando en este tema. ¿Qué es lo que nos puedes comentar para que el auditorio conozca acerca de la importancia que tiene hablar de ello? Claro que sí. Bueno, la gestación por sustitución es un acuerdo o bien un contrato mediante el cual una persona acepta llevar a cabo un embarazo por otra persona o por una pareja, ¿no? Que tienen una voluntad procreacional, es decir, que tienen la intención de fungir como padres o como madres del producto del embarazo, ejercer su representación y su cuidado. Se usa el término de gestación por sustitución ya que es el término que pone énfasis en la capacidad de gestar y no en la supuesta maternidad jurídica o emocional de quien gesta. Si usamos esta denominación, pues se pone un acento en la actividad principal que se persigue por las partes, que es la gestación. Y pues en materia de derechos humanos este es el término más adecuado. ¿Qué pasa en México o cómo está regulado? En México la realidad es que tenemos un panorama fragmentado en donde no existe una regulación federal. Pero hay estados como Tabasco y Sinaloa, por ejemplo, que permiten y regulan la gestación por sustitución, mientras que Querétaro y San Luis Potosí prohíben expresamente su práctica. Y en el resto del país, ¿qué sucede? Pues hay un silencio legal, una falta de regulación. Y la realidad que pasa es que este vacío normativo pues no evita la práctica, sino que lo empuja hacia la informalidad, pues donde el Estado no puede supervisar ni proteger. Y la ausencia realmente afecta las condiciones en las que se lleva a cabo este tipo de acuerdos. Esa omisión legislativa genera incertidumbre, genera vacíos, riesgos y abusos que terminan resolviéndose de manera fragmentada en los tribunales y por lo tanto se necesita y hay una urgencia sobre regulación compatible con derechos humanos y con los avances de la ciencia que protege el consentimiento informado y libre, así como los derechos de las personas que participan en estos acuerdos. Frania, buenos días. Te saluda Elvira Angélica Rivera. Mencionabas hace un momento pues una parte importante que estos asuntos a veces se dirimen en tribunales y recientemente la Suprema Corte de Justicia pues emitió una sentencia para pues intentar dar certeza jurídica a todas las partes que se involucran en esta pues maternidad o gestación por sustitución, como bien nos comentas. ¿Sería suficiente, Frania? ¿Cómo lo ven ustedes desde GIRE, que han acompañado pues muchos casos en donde se han violado derechos humanos, pues particularmente de la mujer gestante? ¿Esto que está emitiendo la Suprema Corte de Justicia es suficiente o apenas es el inicio de un largo camino? Muchas gracias, Elvira. Pues sí, como señalas, se ha documentado una serie de irregularidades en este tipo de contextos, pero la realidad de lo que sucede es que esto pasa cuando en la práctica no hay regulación. ¿Y qué ha dicho la Corte anteriormente y ahorita con la resolución que tuvo en la contradicción de criterios? Pues la Corte ha dicho que se debe regularizar esto y que por lo menos se deben de contemplar cuestiones sobre el consentimiento libre e informado, sobre los derechos de la persona gestante, el respeto sobre todo a la autonomía reproductiva de esta persona y la supervisión de clínicas y agencias que están participando en este tipo de prácticas. Lo que resolvió la Corte recientemente es que aunque no existe una ley específica, pues se tienen que solucionar las problemáticas que se están dando en este momento. La falta de regulación, pues no es la excusa que debe de existir para que no se resuelvan este tipo de cosas. La Corte da una salida jurídica, pero lo que sí está diciendo es que ante estos vacíos legales, pues no se pueden negar los derechos. Lo que se debe de hacer, sin embargo, nos dice la Corte, es que las decisiones judiciales pues se tienen que acompañar por incidencia legislativa. Uno, para establecer reglas claras, para prevenir la explotación y la violación de los derechos de las personas que participan en estos asuntos, sobre todo de las mujeres gestantes, y también para garantizar de manera homogénea que los derechos de las infancias y de las personas gestantes pues estén igual siendo regulados de manera similar en todo el país.
Así es. Ahora, Frania, ¿qué tan común es esta práctica de la gestación por sustitución en nuestro país? Y como bien dices, urge una legislación para evitar que, bueno, en el tema de los derechos de las mujeres no se caiga en la explotación sexual de las mismas, sobre todo si hablamos, y tú nos dirás, si en muchos casos esta práctica también se realiza en contextos de pobreza, donde las mujeres pues prácticamente sí llegan a ser o pueden llegar a ser explotadas y vulneradas en sus derechos fundamentales. ¿Qué tan común es esta práctica y dónde se realiza y bajo qué condiciones? Sí, pues realmente hemos documentado que ha habido un incremento de este tipo de prácticas, pero la realidad es que si bien existen riesgos, como puede ser la explotación o la violación de los derechos de las personas, como les decía, la realidad es que este tipo de riesgos suceden en contextos desregulados y precisamente por eso es importante, por un lado, que no se prohíba, porque prohibir no protege, sino que necesitamos también supervisar y documentar aquellos asuntos abusos, y estos abusos pues realmente se pueden documentar y proteger, más bien cuidar que no sucedan a través de una regulación con enfoque de derechos que busque reducir estas condiciones de vulnerabilidad y que también le dé un espacio a las personas que deciden participar en ellos, de ejercer su autonomía reproductiva y pues también un consentimiento libre y informado. Frania, ¿qué es lo que se necesita para lograr una legislación a nivel nacional? Porque si bien ya mencionabas, pues está disponible en 2 estados específicamente y en otros 2 que lo prohíben tajantemente, pero a nivel nacional, ¿qué es lo que se necesita para impulsar pues esta regulación de la gestación subrogada, de la gestación por sustitución? ¿Y qué es lo que dice al mismo tiempo la experiencia internacional en donde ya funciona con una regulación? Claro, a ver, la realidad es que regular no significa negar los riesgos, como estábamos diciendo, sino que debemos enfrentarlos con responsabilidad. Y pues lo urgente es que el Congreso de la Unión y que las legislaturas estatales pues asuman esa obligación de garantizar los derechos y emitan una normativa sobre el tema que no solamente sea compatible con derechos humanos, sino también con la perspectiva de género y el respeto de la autonomía reproductiva. Bajo nuestro sistema federal, ¿qué significa esto? Significa que la federación debe definir reglas sobre su acceso, la supervisión de clínicas y agencias que practican este tipo de acuerdos y así también como los requerimientos técnicos. Y que los estados pues, se limiten a regular los alcances civiles que se sujetan a las personas que están participando en estos acuerdos. La experiencia internacional nos dice y nos ha probado que la regulación apropiada contribuye a proteger los derechos de las personas involucradas y en particular de las personas gestantes y de las infancias que nacen bajo este tipo de acuerdos. Por lo tanto, es súper importante que se pueda regular, como les decía, garantizando por lo menos el consentimiento libre e informado, la prohibición de cláusulas abusivas, la supervisión de las clínicas y de las agencias, la protección de los derechos de las infancias, de los niños y niñas que nacen en estos acuerdos y sobre todo también el respeto de la autonomía reproductiva de las personas gestantes. Claro, por último, Frania, ¿cómo percibe una sociedad como la nuestra la maternidad por sustitución? Me parece que hay un aspecto polarizante sin duda en este tipo de prácticas, pero la realidad es que está sucediendo. Sí. Y frente a una realidad que ya está ejerciéndose en el día a día, pues lo importante es regular y tener reglas claras que nos permitan a todos entender pues, cómo está sucediendo esto y cómo se protegen nuestros derechos. Pues ahí está Frania Colmenero, subdirectora del Grupo de Información en Reproducción Elegida. Agradecemos mucho esta información que nos has brindado. Sigamos en comunicación porque definitivamente pues es un tema que debe ser discutido y por supuesto legislado. Por lo pronto, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Angélica. Buenos días. Gracias por esta información y nos vamos con más. Para hablar de este caso, aunque los cielos, estamos acá, ya han sido conquistados por mujeres, pues desempeñan el papel de piloto. Ahora fue el turno de 3 de ellas que se graduaron como piloto aviador de Guardia Nacional. La historia con María Fernanda Ruiz. Podría describirme como una mujer muy orgullosa de pertenecer a la Guardia Nacional
y de poder ayudar. Me llena de pasión poder volar y que el cielo se pinte de rosa. Así es la determinación de la subteniente Hazel Aguilar, una de las 3 mujeres graduadas como pilota aviador de la Guardia Nacional. Perteneció a la primera generación y estudió en el Colegio del Aire de la Defensa Nacional en Zapopan, lugar al que emigró desde Puebla. Y nos dijeron que quien quisiera formar parte de la Guardia Nacional, pues levantara la mano. Nos levantamos 3 mujeres, de las cuales nos graduamos 2. La tercera mujer se graduó en esta generación 2021-2025. La verdad yo no tenía idea que podía ser piloto y que podía estar cumpliendo un sueño y sobre todo estar ayudando a mi país también. No tenía idea y cuando entré a la escuela de aviación me di cuenta que las oportunidades son igualitarias. En su casa recibió inspiración y apoyo. Mi mamá es una mujer muy independiente y siempre nos ha enseñado o siempre nos ha dicho que nosotros estamos destinadas para hacer algo más grande con nuestra vida y creo que servir al país es una manera muy grande de poder ayudar y llevar mi vida. Sí me llena de emoción poder decir que apoyo a mi país de esta forma. Tiene un sueño, volar uno de los helicópteros más grandes destinados a rescate. Y ya está en adiestramiento para volar el Black Hawk H-60. En la Guardia Nacional existen pilotos de ala fija y pilotos de ala rotativa. Los de ala rotativa pilotan aeronaves como la que tengo aquí atrás, que es el Black Hawk UH-60, que realiza operaciones en el plan DN3, también realiza presencia policial y pues obviamente el traslado de personal o funcionarios. Hazel busca inspirar a otras jóvenes para lanzarse a la conquista de los cielos y servir al pueblo de la mano con la Guardia Nacional, cuya flota aérea es operada por 103 pilotos y 3 son mujeres. Una mujer que quiera ser piloto necesita tener mucha determinación, mucha pasión y pues muchas ganas de querer hacer las cosas. Imágenes de Eduardo Casanova y Leonardo Carpio, 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. Vámonos con Ingrid Sánchez y El Mundo. Buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días a las 2 colegas. Pues empezamos en Estados Unidos con una noticia muy bonita. Niñas y niños acapararon los reflectores durante una conferencia de prensa del alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani, en la que presentó un programa para el cuidado de las infancias. Mamdani subió al estrado a varias niñas y niños de preescolar para que ocuparan el micrófono como ellos requirieran. Y también contestaron algunas preguntas de la prensa. Aquí el tierno momento. Mi animal favorito es la serpiente dorada. Mi favorita es una serpiente dorada que se mueve. Tiene ojos dorados y una cola súper bonita. Señor Mamdani, la segunda pregunta para usted. Sí, también es la serpiente dorada. Vale la pena acotar que Zoran Mamdani, con 34 años de edad, de ideales socialistas y nacido en Kampala, Uganda, hizo historia al convertirse en enero de este año en el primer alcalde musulmán de la ciudad de Nueva York y también el más joven. También en Estados Unidos, tras 2 asesinatos a manos de agentes del ICE, la administración de Donald Trump anunció que las medidas en Minneapolis serían menos agresivas y hasta retiraron a 700 agentes federales de Minnesota. A una semana de estas acciones le contamos qué es lo que está pasando. En Minneapolis se cumplió un mes del asesinato del estadounidense René Good, cometido por agentes de migración del ICE. Se realizaron protestas para exigir que se abra una investigación y se lleve a juicio a los agentes involucrados. El ICE debe ser abolido. Se creó durante mi vida. Se creó como un sentimiento antimusulmán. No debería existir. Ante el anuncio de que serán retirados 700 agentes, quedarán aún 2,000 más para otras redadas. La cantidad es menos de 1/3 de la fuerza que hay aquí. En mi opinión, no es una reducción sustancial. El diario The New York Times documentó que el director del FBI, Kash Patel, ordenó suspender la investigación sobre el incidente para no contradecir al presidente Donald Trump, quien protegió a los autores del homicidio. Su muerte y la de otro residente de Minneapolis, Alex Pretty, ocurrida pocas semanas después, causó gran indignación a nivel nacional e internacional. El mexicano
Alberto Castañeda Mondragón, por otra parte, fue golpeado por agentes de ICE en otra redada, ya salió del hospital, tiene fracturas en la parte delantera, trasera y en ambos lados del cráneo. Estaba yo muy grave, los golpes en mi cabeza fueron muy fuertes, yo perdí mi memoria por completo al 100% sobre mi pasado. En este contexto, un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos aceptó que el ICE detenga migrantes que están en proceso de solicitud de asilo. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. El gobierno de Cuba notificó a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de hoy no habrá combustible para los aviones en los 9 aeropuertos de la isla. Los aviones no pueden cargar turbocina en Cuba y podrán volar solo si traen una carga extra. En Cuba la situación se ha agravado, no hay circulación de automóviles en La Habana debido a la falta de gasolina. Mientras, los cortes de electricidad continúan, no hay agua potable y escasean alimentos y medicinas. En tanto, la crisis energética causó la suspensión de clases en la Universidad de La Habana, la más importante del país. La situación también obligó a que la Feria del Libro de Cuba se pospusiera. Este año estaba dedicada a Rusia. En Reino Unido, la revelación de los archivos del pederasta confeso Jeffrey Epstein continúa causando cambios a nivel gubernamental. Morgan McSweeney, principal asesor del primer ministro Keir Starmer, renunció a su cargo, argumentando que fue él quien recomendó a Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Estados Unidos, una de las figuras relacionadas a Epstein en la última tanda de archivos revelada. El primer ministro londinense aseguró que el diplomático mintió sobre sus vínculos. La información disponible ahora deja claro que las respuestas que dio fueron mentiras. Presentó a Epstein como alguien a quien apenas conocía, y cuando eso quedó claro y no era cierto, lo despedí. Tal engaño es incompatible en el servicio público. McSweeney ocupaba el cargo de jefe de gabinete desde octubre del 2024, siendo integrante del gobernante Partido Laborista. En Portugal se disputaron la segunda vuelta de elecciones presidenciales. António José Seguro venció en esta segunda ronda y relevará a Marcelo Rebelo de Sousa. Veamos. En Portugal, el socialista António José Seguro ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con más del 71% de los votos al derrotar al ultraderechista André Ventura. En la campaña, Ventura había manifestado postulados similares a los del partido ultraderechista Vox de España, contra la migración y el aborto, entre otros temas. El Partido Socialista de Seguro, que aboga por principios de la izquierda democrática, mantendrá la jefatura del Estado. Seguro mantiene estrecha comunicación con el presidente del gobierno de la vecina España, el también socialista Pedro Sánchez. Impulsa un estado de bienestar con prioridad en sanidad universal, subsidio a la vivienda y lucha contra la pobreza. Seguro simpatiza con los exlíderes socialdemócratas Mario Soares y Jorge Sampaio. Ha abogado por una mayor participación de Portugal dentro de la Unión Europea y dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Ha abogado por estrechar la cooperación en todos los ámbitos con las excolonias portuguesas en África, Angola, Mozambique, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Sao Tomé y Timor en Oceanía, y sobre todo con Brasil en América Latina, al mantener una estrecha relación con su presidente Luis Ignacio Lula da Silva. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Y como la veníamos contando en semanas pasadas, ayer fueron las elecciones legislativas en Japón, luego de que la primera ministra de tendencia ultraderechista, Sanae Takaichi, disolviera el parlamento. El Partido Liberal Democrático controlará ahora 328 de los 465 que componen la Cámara Baja. En solo 19 días desarrolló una campaña electoral relámpago en la que principalmente buscó conectar con la juventud. Ahora podrá aprobar rápidamente reformas como la reducción de impuestos para las empresas, aumento del presupuesto militar, endurecimiento de las políticas migratorias y oposición a la agenda de derechos como el matrimonio igualitario. El gobierno de Estados Unidos respaldó a Takaichi previo a estas elecciones, mientras que China ha manifestado su rechazo a las declaraciones de Takaichi sobre la jurisdicción de Taiwán.
En Irán, la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi recibió una nueva condena, esta vez por 7 años y medio de cárcel. La activista pro derechos humanos fue juzgada y encarcelada nuevamente por su abierta campaña contra el uso de la pena capital en Irán y el código de vestimenta obligatorio para las mujeres, que las obliga a cubrir su cabeza. Los cargos contra la Premio Nobel de la Paz de origen kurdo son conspiración y propaganda contra la República Islámica de Irán. Narges Mohammadi ha sido reportada como enferma mientras se encuentra en una cárcel en la ciudad de Mashhad. En Milán, Italia, manifestantes y policías se enfrentaron en la protesta contra la presencia de agentes del ICE y de las delegaciones de Estados Unidos e Israel en los Juegos Olímpicos de Invierno. Los manifestantes rechazaron asimismo la llegada del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, a los Olímpicos. La protesta fue convocada por el denominado Comité Olimpiadas Insostenibles, una red de organizaciones estudiantiles, anticapitalistas, ecologistas y de solidaridad con Palestina. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó a los manifestantes antiolímpicos como enemigos de Italia. Angélica, Guadalupe, esta es la información internacional. Complicada la situación que se vive en Cuba, Ingrid. Con esto que nos narras, pues ya han avisado que no va a haber combustible para las aerolíneas, empieza a escasear el agua, los alimentos. ¿Se ve en el horizonte algún acuerdo entre Estados Unidos y Cuba? ¿Y qué tipo de acuerdo tendría que ser para que la situación pudiera regularizarse? Una cuestión importante en ese sentido es que la mayoría de los países que han sido atacados por Estados Unidos en los últimos meses por el gobierno de Donald Trump, pienso en el caso de Venezuela, de la propia Cuba, de Colombia, han manifestado en muchas ocasiones que ellos están dispuestos a dialogar con Estados Unidos en condiciones de igualdad y de respeto mutuo, ¿no? O sea, ellos dicen, podemos negociar sin poner sobre la mesa la cuestión de la soberanía nacional. Entonces, esa ha sido una postura, digamos, histórica de los bloques que se oponen, digamos, a los gobiernos de Estados Unidos. No estamos de acuerdo, pero podemos dialogar. Es lo que hizo Petro la semana pasada, por ejemplo. Entonces, esa es la postura del gobierno cubano, ¿no? El caso Epstein sigue, pues, simbrando muchos gobiernos con las revelaciones que pues, se han dado a conocer en estos archivos. Y hemos visto renuncias de funcionarios de alto rango por lo que se ha comentado y que se ha revelado, y no van a ser las únicas las que vemos hasta ahora. Probablemente veremos qué es lo que pasa, porque una de las discusiones que se ha dado muy fuertes a nivel internacional es que la mayor prueba de los delitos de Epstein no son solo las denuncias por abuso sexual, sino también todas las redes económicas que operaban y políticas que operaban alrededor de Epstein, ¿no? Pero bueno, pues eso, veremos qué es lo que pasa, que claro, continúa. Sobre todo conocer realmente qué es lo que dicen esos archivos para poder tener elementos para saber si lo que dice es real, lo que está pegado a los hechos, porque está provocando y simbrando muchos gobiernos. Muchas gracias. Gracias, Ingrid. Gracias, Ingrid. Nos vemos mañana y seguimos con más. Tiempo de la ciencia, Carlos Guevara, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Carlos, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Lupita, Angélica, Ingrid. Buenos días también para usted. Y bueno, normalmente pensamos en genómica, en genética, y pensamos en laboratorios que están muy lejos de México, que son completamente avanzados, pero la realidad es que nuestro país ha sido fundamental en el desarrollo de esta ciencia y de esta tecnología, y uno de los principales lugares donde se lleva a cabo investigación de este tipo es la Unidad de Genómica Avanzada del CIMBESTAB del Politécnico en Irapuato. Es un lugar donde los secretos más profundos de la vida, los organismos y los ecosistemas salen a la luz, donde se forman algunas de las mentes más brillantes del país. Se trata de la Unidad Genómica Avanzada del CIMBESTAB en Irapuato. Ahí, en pleno Bajío de México, se encuentra el epicentro de la genómica nacional. Y en particular, en la Unidad Genómica del CIMBESTAB, pues nos enfocamos pues precisamente a la producción del conocimiento científico. Aquí, las ideas no se quedan en el papel, se transforman en soluciones biotecnológicas para mejorar la vida, la economía y el medio ambiente de México.
que tiene que ver con la descripción a nivel genético, genómico de la biodiversidad mexicana, ¿no? y el aprovechamiento sostenible de estos recursos, ¿no? Con cerca de 20 grupos de investigación que han formado más de 1000 posgraduados, estudiar o laborar aquí es participar en más de 120 convenios internacionales con más de 30 países, de Estados Unidos hasta China. Esta institución es una comunidad de más de 1000 especialistas que ahora se abre a recibir el talento que impulsará la ciencia del mañana. Estamos, digamos, muy agresivamente, lo voy a poner en esos términos, contratando nuevos profesoras y profesores, ¿no? Queremos que lleguen talentos jóvenes, ¿no? Personas que estén iniciando su carrera de investigación y que quieran regresar a México. ¿Y cómo ser parte de esta institución que es un pilar de la ciencia en México y el mundo? Se puede entrar en contacto mediante su página oficial y redes sociales. Es el primer paso para llegarse a esta referencia de la genómica en el país. Con imágenes de Jorge Bejarano, Bruno Ruiz e información de Carlos Guevara Casas, 11 Noticias. Y bueno, ¿se imagina usted que pudiéramos tener la capacidad los seres humanos de regenerar un órgano por completo o nuestros tejidos? Bueno, en los canales de Xochimilco se encuentra un pequeño animal que tiene el secreto para esta regeneración, y si no se imagina en este momento cuál es, pues le decimos que aparece, le damos el tip, aparecen los billetes de 50 pesos, se trata del ajolote mexicano. En los canales lodosos de Xochimilco tal vez se esconde el secreto para mejorar la vida y la salud de la humanidad, el ajolote mexicano. Con su extraordinaria capacidad de regeneración de órganos y tejidos, es capaz de reconstruir su corazón, hígado, cerebro, retina y más si se dañan. Y en el caso del ajolote, cuando se amputa la patita, algunas de las células diferenciadas se vuelven a crear células troncales y vuelven a generar la nueva extremidad. En 75 días, una pata amputada se regenera con todo y músculos, tendones, nervios y articulaciones. ¿Por qué ellos regeneran y nosotros no? Si compartimos genes y proteínas. Son los mismos elementos o casi los mismos elementos moleculares, pero es cómo se regulan y cómo se organizan lo que hace la diferencia que uno sea más plástica, una célula de ajolote, que una célula de humano. Pero estos genes se usan de forma distinta. Sus células pueden dejar de ser especializadas y reiniciar el desarrollo como si fueran las de un embrión. Es decir, pueden ser células que den origen a cualquier órgano o tejido. ¿Cómo se resetea una célula diferenciada que no es madre a célula troncal? Y cómo se regula ese proceso, entenderlo, nos permitiría aplicarlo en biomedicina regenerativa. Comprender cómo se da este proceso abriría las puertas a innumerables posibilidades terapéuticas que tal vez están menos lejos de lo que imaginamos. Estamos en la antesala, no puedo decir que en los próximos 10 o 15 años, pero tal vez seguramente en este siglo ya vamos a poder ver aplicaciones del conocimiento molecular para la regeneración del ajolote en un vertebrado que no regenera. Mientras lo logramos, los ajolotes siguen retozando con serenidad y discreción, ajenos a su importancia médica y científica. Con imágenes de Jorge Bejarano y Bruno Ruiz e información de Carlos Guevara Casas, 11 Noticias. Y bueno, los cuerpos de agua contaminados, ahí el lirio acuático crece con muchísima rapidez. Esta planta, al salirse de control, puede ser una verdadera pesadilla ambiental, pues consume gran parte del oxígeno que hay en el agua, y esto es lo que vamos a ver, una respuesta politécnica a esta problemática. Actualmente en México el 60% de los cuerpos de agua o más se encuentran gravemente contaminados. Probablemente se ve lindo, pero el lirio acuático es una especie invasora. Porque está desplazando la biodiversidad de diferentes cuerpos de agua. Este equipo de investigadoras politécnicas ha puesto en marcha tecnología para solucionar la problemática. De ser una plaga, ahora es una solución. Lograron que habitantes de Tenango de las Flores en la presa Nechapa-Necaxa de Puebla hicieran frente a este tipo de contaminación.
alrededor del 85% de su superficie se encuentra invadida por lirio. Esto ha hecho que diferentes actividades económicas y recreativas se hayan desplazado. Las investigadoras aprovechan la biomasa del lirio descomponiéndola a temperaturas altísimas. Normalmente se hace utilizando gas nitrógeno para poder eliminar el oxígeno atmosférico, pero nosotros decidimos sustituirlo por el vacío, es decir, extraemos el aire de nuestro reactor y elevamos la temperatura para que la biomasa se carbonice. El lirio seco lo muelen y lo colocan dentro de este tubo del reactor y con este concentrador parabólico esperan la potencia del sol. Se concentra toda la energía solar para elevar la temperatura aproximadamente a 300 grados para que ocurra esta reacción. Después de 1 hora se extrae el biocarbón. Sus usos son diversos. Podemos realizar briquetas con él y utilizarlo para cocinar, que es una opción para sustituir la leña. También mejora los suelos agrícolas y algo crucial, limpia el agua. Lo que estamos tratando de hacer es que absorba a los contaminantes, entonces simplemente es por medio de interacciones físicas, colocamos el biocarbón con agua contaminada y esperamos cierto tiempo para que alcance su equilibrio y así nosotros cuantificar cuántos de estos contaminantes absorbe y en cuánto tiempo. El objetivo es llevar este proceso a una escala más alta para que beneficie a más comunidades. Con imágenes de Darío Hernández y Andrés Reyes, 11 Noticias, Itzel Gómez Gurrola. Bueno, cambiamos de tema porque se busca garantizar que funcione de manera óptima la conectividad y la telefonía móvil para los 5.5 millones de visitantes que recibirá México durante la Copa Mundial de Fútbol. ¿Qué se está haciendo? Bueno, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones se coordina, por un lado, con la FIFA World Cup México y se instaló un grupo de trabajo con los operadores de móviles privados. Centrarán sus esfuerzos en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey y para que haya una operación eficiente de estos estados, hoteles, aeropuertos. Bueno, esta es toda la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Que pase usted un gran día. Bueno, gracias Carlos, te vemos pronto, te vemos mañana, nos vamos hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Bueno, pues estamos de vuelta en el estudio para seguir hablando del tren interurbano. El Insurgente cumplió su primera semana de operar con el recorrido completo desde Sinacantepec en el Estado de México hasta Observatorio aquí en la capital del país. Y es que miren, esta primera semana usuarias y usuarios han palpado los múltiples beneficios de este tren, tanto en el servicio, en el tiempo de traslado, en la seguridad, incluso en los costos. Mi compañero Gilberto Molina nos habla de ello. Es un recién nacido de 7 días. El tren interurbano El Insurgente es un atractivo para familias y personas que invirtieron su fin de semana para conocerlo y sus destinos. No somos de aquí, venimos de fuera de la ciudad, pero vinimos a conocerlo y esperamos que sea para beneficio de toda la gente. ¿De dónde viene usted? Cuernavaca, Morelos. Pues a recorrer, a ver toda Toluca, que nunca he ido. Tiene ese aroma nuevo. Por la mañana incluso lleva asientos vacíos, lo que hace más placentero el viaje entre estación y estación, 7 en total, que comprenden un recorrido de 57 kilómetros. Algo parecido a un primer mundo, magnífico, todo está muy adecuado, parece que todo es perfecto. Este es un México diferente a otros México que vivimos anteriormente. Bien, es agradable, cómodo y rápido. Martín viaja de Tláhuac a Toluca todos los días, 2 horas y media en el mejor de los casos. Este domingo conoció una máquina del tiempo. No, pues va a ser la primera vez que voy ahorita en ese medio, pero según una hora, en 1 hora y media desde donde vengo a Tláhuac, a Toluca. ¿Estaría usted ahorrando 1 hora de trayecto? Aproximadamente, sí. El Insurgente proyecta transportar 100,000 usuarias y usuarios al día. Algunos se preguntan en qué momento
conocerá el concepto horas pico. Yo no sé cómo va a hacerse, yo tengo esa interrogante cuando la cantidad de gente que venga rebase el número de asientos que haya, porque hasta el momento todos vamos sentados a gusto y hay gente que va pasando, un policía, vigilando que todos estemos comportándonos, digamos, pero cuando haya mucha gente tendrá que ser que se vayan de pie muchos, no sé. El tren interurbano El Insurgente es considerado un portento de ingeniería. Conecta el poniente de la ciudad con el Estado de México a una velocidad estándar de 90 kilómetros por hora, lo que permite hacer el recorrido en 50 minutos a un costo de 100 pesos de terminal a terminal. La experiencia de viajar en el Insurgente no solo acorta las distancias y brinda hermosos paisajes, hace más amigable y funcional el trayecto Observatorio Toluca y Observatorio Sinacantepec, lo cual los usuarios lo valoran. Con las imágenes de mis compañeros David Ramírez y Yair Maya, 11 Noticias, Gilberto Molina. Antes de irnos, un resumen de noticias, 9:25 en la hora del centro. Tras el éxito de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl para la comunidad latina, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto esta mañana. Muy interesante, ¿no? Haya cantado en español en el Super Bowl y que pues el mensaje sea de unión de América, del continente americano. Pues muy interesante, ¿no? Y muchos símbolos en efecto. Y en efecto, el mejor antídoto contra el odio es el amor. La campaña de vacunación contra el sarampión 2026 arranca oficialmente en la Ciudad de México con 300 centros de vacunación. Algunos de los megacentros de inmunización están en el bosque de Chapultepec, en la Central de Abasto y en Iztapalapa. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció al gobierno de México por el envío de las 800 toneladas de ayuda humanitaria para contrarrestar el bloqueo de Estados Unidos. Nos vamos. Nos vemos mañana. Que tenga un excelente inicio de semana. Buenos días. Buenos días.